Hola y bienvenidos a Aprendiendo con Miss Mirta Giovanna. Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. El tema: efectos de los residuos sólidos en el ambiente y la salud. Toma en cuenta la competencia que desarrollaremos el día de hoy en el área de ciencia y tecnología. Y tu propósito para hoy será explicar el impacto de los residuos sólidos en la salud y los efectos que ocasionan en el ambiente a partir de la lectura de un texto. ¿Qué pasos debo seguir para lograr mi propósito? Primero, identificarán el impacto de los residuos sólidos en el ambiente a partir de la lectura del texto Manejo de residuos sólidos. Para lograrlo, considerarán los 3 momentos de la lectura, con el fin de recoger información relevante sobre los residuos orgánicos e inorgánicos y cómo afectan a los recursos hídricos, al suelo, al paisaje, a la atmósfera y a la salud. Y a partir de ello, reflexionarán sobre si su propuesta de acciones prácticas presentadas en la actividad 1 contribuye al ambiente y la salud. No olvides tomar en cuenta el criterio de evaluación, ya que al final de la actividad realizarás tu autoevaluación. Explica a partir de la información confiable de qué manera los residuos sólidos generados por las personas impactan en la salud y qué efectos ocasionan en el ambiente. Iniciamos la actividad. Leticia, luego de haber analizado el calentamiento global y sus diferentes consecuencias, ha identificado acciones prácticas que necesita hacerlas viables. Ella se ha dado cuenta de cómo el ser humano tiene que mejorar sus prácticas para el cuidado de la salud y la biodiversidad. Además, Leticia piensa que los cambios deben darse desde nuestras prácticas cotidianas, ya que ha ido encontrando estas escenas que vemos aquí, tanto en su casa como en la comunidad. Vehículos, carros, camiones que emiten humo negro, basura que está en las calles y también en las casas. Esta situación la lleva a pensar que la basura es un problema y que está en todas partes. Pero ella piensa y se pregunta: ¿quién la pone allí? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué sucede esto? Para ello, Leticia decide seguir ampliando su indagación. Ella seguirá investigando acerca de los residuos sólidos. Entonces, ¿qué hizo Leticia primero? Ella revisó lo siguiente: subrayó las ideas principales y compartió con sus amigas y amigos sobre ello. Residuos orgánicos. Son todos los residuos que se descomponen o pudren rápidamente. En esta parte nos explican claramente qué son los residuos sólidos. Bien, descomponer implica que los pedacitos en los que se convierten pueden reincorporarse al suelo. Son, por ejemplo, los restos de comida, de papel, cartón, madera, cáscaras de frutas, verduras, tubérculos y excrementos. Y ahora leamos qué son los residuos inorgánicos. Son todos los residuos que se degradan de manera muy lenta, pero que no se descomponen. Esto quiere decir que nunca podrán ser reincorporados al suelo, aunque puedan convertirse en pequeños pedazos. Por lo tanto, son contaminantes del suelo. Incluso el convertirse en pequeños pedazos puede demorar muchos años. Por ejemplo, tenemos el vidrio, las latas de plástico, el tecnopor, las pilas, entre otros. Muy bien, hasta acá ya sabemos qué son los residuos orgánicos y qué son los residuos inorgánicos. A continuación, para ayudar a Leticia, analicemos la información del recurso ¿cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente? Ahora sí, ya estamos listas y listos para empezar la lectura. Observamos que aquí hay una guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible.
Y esta guía tiene como nombre Manejo de los residuos sólidos. Veamos qué lectura encontramos dentro de esta guía. Y para ello observamos atentamente. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas antes de leer. Observa atentamente el texto y responde. ¿Qué se expone en el título? Bien, el título nos dice cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente. Ahora respondamos, ¿de qué tratará? Claro, sobre los efectos que ocasionan los residuos sólidos en los diferentes lugares de nuestro ambiente, además también en la salud. ¿Te gustaría leer el texto? ¿Y con qué finalidad? Por supuesto que nos gustaría leerlo, con la finalidad de tener mayor conocimiento sobre los daños que pueden ocasionar los residuos sólidos. A continuación, es hora de leer. Durante la lectura, vas a leer con atención la información del recurso, cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente. Para ello, debes detenerte en las palabras que necesites profundizar y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. Puedes subrayar o realizar anotaciones en tu cuaderno o al costado del texto. Anota la información que consideres importante. Estimados niños y niñas, estas estrategias son muy importantes para lograr la comprensión de la lectura. Ahora vamos a poner atención y vamos a iniciar la lectura del texto. ¿Cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente? Como hemos visto, los residuos sólidos son materiales de desecho producidos por diversas actividades desarrolladas por el ser humano. Acá vemos cómo se originan estos residuos, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Somos las personas. El mal manejo de estos residuos genera problemas en el ambiente, como enfermedades en las personas y animales, proliferación de plagas, etc. A continuación, citaremos algunos efectos producidos por el mal manejo de los residuos sólidos. Tú también puedes ir subrayando o realizando anotaciones en tu cuaderno o al costado del texto sobre las ideas más importantes. Ahora veamos qué efectos producen los residuos sólidos en los recursos hídricos. Nos dicen primero que el recurso hídrico está conformado por todos los cuerpos de agua que posee el planeta, tanto superficiales como los ríos, los lagos, las lagunas, las quebradas, océanos, nevados, glaciales, como también subterráneos, que son los pozos y los manantiales. El proceso de contaminación de estos cuerpos de agua es causado por la mala disposición de los residuos que provoca la filtración de lixiviados a través del suelo, el cual absorbe los líquidos y los lleva hasta donde se encuentran las fuentes de agua. Como podemos ver, de esta forma se contamina el agua. En esta parte estamos aprendiendo cómo están conformados el recurso hídrico de nuestro planeta, tanto superficiales como los subterráneos. Veamos ahora los efectos de la contaminación de agua subterráneas, es decir, en los pozos y manantiales. Podríamos mencionar, por ejemplo, el deterioro y mala calidad de aguas subterráneas y de los cauces debido a la filtración de lixiviados, la afectación de los suelos que se convierte en áreas desérticas, perjudicando a las comunidades. Y aquí observamos una palabra nueva, lixiviados. Vamos a detenernos para saber de qué se trata. Los lixiviados vienen a ser una especie de líquidos que se forman por la mezcla de diferentes residuos, como materia orgánica en descomposición, la sobra de detergentes, los restos de líquidos y metales oxidados, entre otros. Estos lixiviados traen graves consecuencias, principalmente porque causan la contaminación de los cauces
y de las aguas subterráneas, por ejemplo, aquellas que están en los pozos y manantiales, contaminándola. Es una importante información, ¿verdad? Y ahora veremos los efectos de la contaminación de las aguas superficiales. En ellas se puede apreciar la presencia de bacterias y microorganismos que generan compuestos que producen acidez en el agua, eliminando el oxígeno, que es vital para las especies acuáticas y haciendo que las aguas para el consumo humano se contaminen y generen problemas en la salud de las personas. En esta parte podemos apreciar los efectos que producen los residuos sólidos en cuanto a las aguas superficiales. Hemos visto que hay presencia de microorganismos, de bacterias, y esto afecta a las aguas tanto para las especies de animales como también para el consumo humano. Estamos resaltando o subrayando las ideas importantes para más adelante poder realizar otra actividad. Ahora aprendamos sobre el taponamiento y represamiento de caudales, la presencia de los residuos sólidos como por ejemplo las bolsas, los colchones, escombros y cualquier elemento que pueda obstruir el cauce normal de un río o de una quebrada puede afectar el flujo normal del agua y producir inundaciones que perjudican a las familias que viven en las zonas aledañas. Aquí podemos apreciar que producto de los residuos sólidos pueden causar inundaciones y perjudicar a las familias que viven alrededor o en las zonas aledañas a los ríos. Sigamos aprendiendo. Estas actividades pueden ocasionar altos costos de tratamiento. Los procesos de tratamiento para recuperar el agua contaminada son altamente costosos y demandan muchas veces que la comunidad afronte dichos costos. Además, también pueden ocasionar alto impacto negativo en las costas, ríos y mares, ya que los residuos sólidos en las orillas de las playas, ríos, etc., alteran el paisaje y amenazan la flora y la fauna de la zona. La pesca, la recreación, el turismo, entre otras actividades económicas, son afectadas por la contaminación causada por los residuos sólidos. Y hasta aquí hemos podido aprender todos los efectos que ocasionan los residuos sólidos en los recursos hídricos, es decir, en las aguas de nuestro planeta, como en los ríos, los lagos, los mares, los pozos subterráneos, los manantiales, entre otros. Y ahora aprendamos qué efectos causa en el suelo. Miren, el incremento de plagas y animales que causan enfermedades, como las ratas, las palomas, las cucarachas, moscas y zancudos, lo que impide la recuperación de nuestra flora, de nuestros vegetales. Y también tenemos algunos efectos en la belleza paisajística, como es el deterioro del paisaje por la incorrecta disposición de los residuos sólidos y la presencia de basura en lugares expuestos. Ahora veamos qué efectos causan los residuos en la atmósfera. Malos olores y gases, como metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, que influyen en el incremento del efecto invernadero en el planeta. Además, la afectación del aire, cuando se quema o incinera basura, sobre todo los plásticos, porque producen dioxinas, humos y material particulado que afectan el sistema respiratorio de los seres humanos y contribuyen al efecto invernadero, entre otros efectos negativos. Vamos a ir señalando, subrayando o anotando los efectos que producen estos residuos sólidos en la atmósfera. Y ahora veremos qué efectos ocurre en la salud, que es tan importante para los seres humanos, ¿no? La incidencia en la transición de enfermedades. Estos efectos negativos que produce el mal manejo de residuos sólidos en la salud están relacionados con las formas de exposición. Por ejemplo, tenemos la exposición directa, el contacto directo con los residuos por la costumbre de mezclarlos con materiales peligrosos.
tales como los vidrios rotos, los metales, las jeringas, las hojas de afeitar, excremento de origen humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, los cuales pueden causar lesiones a los operarios de recolección de la basura. Claro, las personas que se encargan de recoger la basura están más expuestos a contraer enfermedades a causa de este mal manejo de los residuos sólidos, ya que las personas tienden a mezclarlos y no los clasifican adecuadamente. Y sobre la exposición indirecta está relacionada con la proliferación de vectores de importancia sanitaria y de molestias públicas, tales como las moscas, los mosquitos, las ratas, las cucarachas y zancudos, entre otros, que se encuentran en los residuos y transmiten enfermedades. Observa a estos animalitos transmisores de enfermedades. Estos son los vectores. Por ejemplo, ellos pueden transmitir enfermedades como la fiebre tifoidea, la malaria, la peste bubónica, entre otros. Son vectores muy peligrosos capaces de transmitir enfermedades. Y ahora veamos otro aspecto importante. Se puede afirmar que otro factor que pone en riesgo la salud pública y que por lo tanto obliga a disponer correctamente los residuos sólidos es la alimentación de animales con basura, como por ejemplo las vacas, los cerdos, las cabras, las aves, sin vigilancia sanitaria. Esta práctica no es recomendable, ya que se corre el riesgo de propagar diversos tipos de enfermedades, pues no debemos olvidar que estos residuos suelen estar mezclados con desechos infecciosos provenientes de hospitales y centros de salud o de otros lugares contaminados donde la basura se descarga sin ninguna separación previa ni tratamiento. Claro, muchas veces hemos visto cómo estos animalitos se alimentan de la basura contaminada, pudiendo causar un tremendo riesgo y daño en la salud pública. Y por otro lado, al ofrecerse como recursos alimentarios de algunas especies de aves, el material acumulado puede actuar para aumentar la densidad de sus poblaciones y por lo tanto alterar la biodiversidad biológica nativa. Por último, otros riesgos que pueden presentarse por la mala disposición de estos residuos en los botaderos de basura, en las orillas de las carreteras y cerca a los aeropuertos son los accidentes provocados por la disminución de la visibilidad a causa de los humos producidos por los frecuentes quemas de basura o por colisiones con las aves asociadas a estos lugares. Ahora veamos esta información muy importante. ¿Cuánto demoran los residuos sólidos en degradarse? Deshacernos de estos residuos sólidos, desechos o basura es una actividad generalmente considerada tan común que no nos preocupamos si la forma en que lo hacemos es adecuada o inadecuada. Sabemos que existen muchos tipos de residuos sólidos y que algunos son muy peligrosos para el ambiente, ante lo cual surge la pregunta: ¿somos verdaderamente conscientes de los contaminantes que son o del tiempo que tardan en descomponerse? Veamos, por otro lado, es necesario tener en cuenta que entre los residuos que más se generan a diario están los plásticos, claro, las bolsas, las botellas plásticas, específicamente. Esta situación nos debe llevar a repensar acerca de nuestra cultura de consumismo. Me gustaría que pongas mucha atención a esta imagen y observes cuánto tiempo demoran en degradarse estos residuos. Por ejemplo, lo que más me llama la atención son los plásticos de 100 a 1000 años, las pilas 100 años a más, los encendedores 100 años, y así podemos ir viendo los demás elementos o residuos. Y todo esto nos debe llevar a reflexionar como personas qué estamos haciendo por nuestro planeta, cómo nos estamos cuidando,
qué efectos están ocasionando estos residuos sólidos tanto en el ambiente, en el agua, en el suelo, en el aire, como en la salud de las personas y los animales. Ahora sí, luego de la lectura, verifica si tus predicciones tienen que ver con el contenido del texto leído. Revisa tus anotaciones iniciales y compáralas. ¿Qué respuestas mejorarías? Yo mejoraría muchas respuestas, ¿verdad? Después de esta investigación, de esta lectura, hemos aprendido muchas cosas importantes. A continuación, vamos a identificar algunas ideas relacionadas en los textos. Vamos a darte un ejemplo con esta pregunta. ¿Cuál es el origen de los residuos sólidos en el ambiente? Es decir, ¿cómo se originan estos residuos? Recuerda que al inicio de la lectura identificamos algunas ideas. Hemos resaltado o subrayado que estos residuos son desechos producidos por diversas actividades desarrolladas por el ser humano y además generan problemas en el ambiente como enfermedades en las personas y los animales. Podemos resumir estas ideas y dar respuesta a la pregunta de la siguiente forma. Los residuos sólidos son producidos por diversas actividades desarrolladas por el ser humano, generando problemas en el ambiente y en la salud de personas y animales. Del mismo modo, vas a ir identificando en los textos leídos las ideas más importantes o tus anotaciones para responder a cada pregunta que te presentamos. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el impacto de los residuos sólidos en los recursos hídricos? Recordemos que los recursos hídricos están formados por el agua que posee el planeta, los lagos, los ríos, los océanos. Y aquí tenemos unas ideas sobre el impacto o los efectos de la contaminación tanto de las aguas subterráneas como de las aguas superficiales. Podemos apreciar en las lecturas todo lo que está ocasionando el mal manejo de los recursos sólidos, como el deterioro y mala calidad del agua subterránea, la presencia de bacterias y microorganismos, las aguas para el consumo humano se contaminan y generan problemas en la salud de las personas, pero también de las especies marinas. Aquí puedes ir haciendo tu resumen y anotando en tu cuadro algunas ideas. Del mismo modo responderás cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el suelo. Lee nuevamente la información si es preciso para que puedas dar respuesta a esta pregunta. Hemos podido ver cómo los residuos sólidos impiden la recuperación de nuestras plantas, de nuestra flora, ¿no? Incrementando las plagas y animales que causan enfermedades. También vas a identificar cuáles son los efectos de los residuos sólidos en la atmósfera. Aquí hemos podido identificar cómo los malos olores y gases influyen en el incremento del efecto invernadero. Además, afectan el sistema respiratorio de los seres humanos. Toma nota de estas ideas para que puedas elaborar tu respuesta. Luego, vas a identificar cuál es el impacto de los residuos sólidos en la salud. Hemos podido ver que estos residuos sólidos también causan efectos en la salud, en la transmisión de enfermedades, de dos formas, ¿verdad? A través de la exposición directa cuando estamos en contacto con los residuos. Sobre todo, las personas que recogen la basura están más expuestos a tener lesiones. Y a través de la exposición indirecta con la proliferación de vectores, animales que transmiten enfermedades y que se encuentran en los residuos sólidos, como por ejemplo las moscas, los mosquitos, los zancudos, entre otros. Muy bien, hasta aquí vas a desarrollar cada una de estas preguntas. Estoy segura que lo harás muy bien y si es preciso, vuelve a leer los textos. Luego reflexiona y opina. ¿Somos verdaderamente conscientes de los contaminantes que son
o del tiempo que tardan en descomponerse? Explica. Por ejemplo, recuerda que la mayor parte de contaminación del aire, del agua y del suelo es obra del ser humano, de las personas, lo que quiere decir que aún muchas personas no son conscientes del daño que causan el mal manejo de los residuos sólidos, tanto a nuestro ambiente como a nuestra salud y bienestar, de las personas y de otros organismos. Por eso es importante que todos seamos conscientes que la contaminación se está dando en todas partes de nuestro planeta. Es por ello que, bien, aquí puedes completar la idea o también escribir otra respuesta que consideres. Tal vez tú piensas que sí somos conscientes, pero igualmente seguimos haciendo mal uso de los residuos sólidos. Puedes anotar tu respuesta y fundamentar. Finalmente, responde a esta pregunta: ¿de qué manera tu propuesta de acciones prácticas contribuiría a la protección del ambiente y la salud? Para responder a esta pregunta, puedes utilizar el mismo recurso que hemos leído, cuáles son los efectos de los residuos sólidos en el ambiente. Además, recuerda las acciones prácticas que hemos planteado en la actividad 1, en la semana anterior. El tema era la biodiversidad y el calentamiento global. En esa actividad explicaste cómo estas acciones prácticas ayudarían a mejorar la situación de la flora, la fauna y la salud. Ejemplo de una de las propuestas de acciones: reciclar adecuadamente los residuos sólidos. Esta propuesta de acción, ¿cómo ayudaría o contribuiría en la protección del ambiente? Claro, al reciclar adecuadamente los desperdicios o residuos sólidos, evitamos la emanación de gases, reduciendo la contaminación del aire, asimismo del agua y del suelo. Y en cuanto a la salud, ¿de qué manera contribuiría? Claro, al reciclar adecuadamente los residuos sólidos, se reducen los casos de enfermedades adquiridas por la propagación de vectores, como son los insectos, roedores u otros animales. Bien, este es solo un ejemplo. Tú deberás anotar tus propuestas de acciones y escribir de qué manera contribuyen esas acciones en la protección del ambiente y la salud. Finalmente, no olvides evaluar tus aprendizajes en esta actividad. Nos vemos en el próximo video.